El manómetro tipo U es un instrumento usado para medir la presión de fluidos en sistemas cerrados. Generalmente con él se mide la diferencia entre la presión del sistema y la presión local o la presión atmosférica. Está conformado por un tubo alargado en forma de U que contiene un líquido el cual suele ser mercurio. Si se conoce la presión en un extremo, es posible calcular la presión en el otro extremo. Empecemos por la fórmula de la ecuación de la presión hidrostática en un recipiente, la cual es ρ por G por H, donde ρ es igual a la densidad o peso específico del fluido, H es igual a la altura del fluido, a la altura a la que el fluido llega al recipiente, y G es igual a la aceleración de la gravedad. Podemos reemplazar la presión hidrostática vista en el apartado anterior por el concepto de diferencia de presión, la cual es la resta de la presión en el punto A y en el punto B. Entonces tendríamos que diferencia de presión es igual a ρ por H, que es la diferencia de altura entre los fluidos en cada extremo, por la gravedad. Claro, siendo este un solo tipo de fluido. Dicho lo anterior, si tenemos un manómetro tipo U, el cual está relleno con un líquido de una densidad X, si aplicamos una determinada presión en uno de los extremos, veremos cómo en el lado donde aplicamos la presión, el líquido bajará de nivel y en el otro extremo subirá de nivel. Por lo cual, si sabemos cuál es la altura y la densidad, podemos calcular cuál es la diferencia de presión. De manera que se intuye que si la presión es el producto de el peso específico por la altura, por la gravedad, implicaría que si dos recipientes están rellenados al mismo nivel de un líquido determinado con una misma densidad, la presión en el fondo de esos recipientes sería la misma. Si el manómetro posee un extremo abierto, entonces la presión en ese extremo toma el valor de la presión local o la presión atmosférica, por lo cual se nos facilitaría el medir la presión en el otro extremo. Para realizar nuestro manómetro utilizaremos los siguientes materiales: un tubo de silicona transparente de 4 pies, una plancha de cartón, una cartulina blanca, colorante rojo, 2 globos de fiesta, una yala de plástico de forrar, cinta pegante, silicón frío y finalmente 2 hojas de papel cuadriculado. Tenemos nuestro manómetro casero hecho. Consiste en una tubería de silicón, la cual le dimos forma de U, la cual está pegada encima de una tabla de playboy, una tabla de cartón. La hemos revestido con papel blanco o cartulina blanca. Tiene papel cuadriculado, donde cada cuadro es medio centímetro. Y bueno, se lo hemos puesto para que sea más fácil medir y lo hemos forrado para evitar que el líquido dañe el papel. El manómetro yo lo he rellenado con agua. Si vemos bien, cuando no está recibiendo presión por ningún lado, los dos extremos tenderán a estar nivelados, tanto este extremo como el otro, y vemos que tienden a estar nivelados. El agua la he teñido con colorante rojo para que sea más visible. Ahora voy a proceder a poner los globos en los extremos. Bien, ya yo he puesto las dos vejigas. Una la tengo llena para el extremo izquierdo y otra tengo vacía, medio casi vacía, para el extremo derecho. Entonces vemos que el fluido se desplazó
de este lado, el fluido de este lado ha bajado hasta aquí y el fluido de este lado ha subido bastante hasta la marca de los 31 de este lado. Por lo que si nosotros sabemos la diferencia de altura entre aquí y aquí, entonces nosotros con la fórmula explicada anteriormente, nosotros podemos calcular la presión, siendo la diferencia de altura de 34.5 centímetros aproximadamente, y ahora sabiendo que la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, entonces podemos calcular la presión diferencial a la que está sometida el agua en el interior del manómetro, siendo el valor de la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Reemplazando en la fórmula anterior, tenemos que 3.384.45 pascales.